Isabel, una joven enfermera, irradiaba amor por su trabajo. Todos los días entraba en el pequeño hospital con una sonrisa radiante, convirtiéndose en la favorita de todos por su carácter atento y servicial. Isabel siempre encontraba palabras de consuelo para los que estaban tristes o sufrían, aliviando su dolor con su calidez. Los pacientes y los compañeros apreciaban su amabilidad y servicialidad. Con un gran corazón, Isabel tenía el raro don de la empatía. Intentaba ponerse en el lugar de cada paciente, compartiendo su dolor y su tristeza. Esta capacidad la hacía increíblemente cariñosa, pero también muy vulnerable. El sufrimiento de sus pacientes resonaba en su alma, dejando tras de sí una pesada carga. Una noche, mientras Isabel estaba de guardia, el silencio del hospital se vio roto por el estridente ulular de las sirenas. Dos ambulancias transportaban a las víctimas de un terrible accidente de coche. Un joven y una joven. Siempre dispuesta a ayudar, Isabel se apresuró a salvar vidas. Consciente de la gravedad de la situación, aquella noche quedará grabada para siempre en su memoria, cambiándole la vida. Isabel hizo todo lo que pudo para ayudar a los médicos a luchar por la vida de los heridos. Limaba instrumentos, preparaba medicinas, les cogía de la mano, intentaba aliviar su sufrimiento. Pero a pesar de sus esfuerzos, el niño no sobrevivió. Isabel se entristeció profundamente por esta muerte, ya que cada vida que no podía salvarse dejaba una profunda huella en su corazón. Afligida, siguió cuidando de la niña, esperando un milagro. La niña se llamaba Julia. A consecuencia del accidente, sufrió un grave traumatismo craneal y entró en coma. Los médicos advirtieron que el coma podía durar días, meses o incluso más. Todos los días Isabel venía a ver a Yula, la cuidaba y esperaba que la niña saliera del coma. Pronto llegaron al hospital familiares de las víctimas. La noticia de lo ocurrido fue un golpe terrible para ellos. El dolor y la desesperación aumentaron cuando se enteraron de la muerte del niño y del coma de Julia. Isabel vio su dolor y sintió compasión por ellos. Intentó ser un apoyo para ellos, rodeándoles de cuidados y atención. Isabel se entera de los detalles del accidente. Los jóvenes viajaban a gran velocidad sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Esto había agravado las consecuencias del accidente, con el resultado de tan graves lesiones. Isabel no puede evitar pensar que la tragedia podría haberse evitado si los jóvenes hubieran tenido más cuidado. La situación la hizo sentirse aún más afectada por lo ocurrido. Pasaron los meses y Julia siguió en coma. Sus padres acudían todos los días al hospital, sin perder la esperanza. Le contaban sus vidas a su hija, con la esperanza de que pudiera oírles. Isabel se sintió conmovida por su amor y devoción. Intentó rodear a su familia de cariño y apoyo durante estos momentos difíciles. Día tras día, mientras cuidaba de Julia, Isabel se encariñaba cada vez más con la niña. Le cambiaba las vendas, le hablaba como si pudiera oírla. El amor incondicional de los padres de Julia, sus visitas y conversaciones diarias con su hija, conmovieron el corazón de Isabel. Se esforzó aún más por cuidar de Julia, esperando que despertara con su familia. Un día, mientras cambiaba vendas y comprobaba las constantes vitales de Julie, Isabel notó algo extraño. El estómago de la niña estaba hinchado. Al principio, la enfermera pensó que podría tratarse simplemente de hinchazón, pero algo la alarmó. Alarmada, Isabel llamó al médico de guardia. El médico ordenó una serie de pruebas y pronto resultó que Julia estaba embarazada. La noticia sorprendió a todos. Nadie podía imaginar que una paciente en coma pudiera estar esperando un hijo. Médicos, enfermeras, los padres de Julia, todos estaban asombrados. Al fin y al cabo, Julia llevaba inconsciente desde el accidente. ¿Cómo es posible? La noticia del embarazo de Julia se extendió rápidamente por el hospital y por toda la ciudad, provocando un montón de preguntas y especulaciones. Los médicos decidieron realizar más pruebas para llegar al fondo de la situación y asegurarse de que Julia y su futuro hijo recibían los cuidados que necesitaban. Isabel, sintiéndose responsable de Julia,
se sumergió aún más en su cuidado, siguiendo de cerca la evolución de esta inusual y delicada situación. La noticia del embarazo de Julia se convirtió en una auténtica sensación. Médicos, enfermeras, todo el personal del hospital estaba perplejo. ¿Cómo es posible? Pronto la noticia llegó a la familia de Julie, conmocionándola. La madre de la niña no pudo contener las lágrimas. El caso de Julie, lleno de alegría y ansiedad por su futuro y el de su hija, se convirtió en el principal tema de discusión no solo en el hospital, sino en toda la ciudad. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia. Los periodistas empezaron a viajar al hospital con la esperanza de conocer más detalles. La gente quería saber cómo había podido ocurrir y si tenía alguna explicación médica. Los médicos declararon inmediatamente que el padre del niño no podía ser el novio muerto de Julia, ya que la niña había estado en coma desde el accidente. Se puso en marcha una investigación. Se comprobaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no se encontró nada sospechoso cerca de la habitación de Julia. La situación era fuera de lo normal, y el hospital aumentó las medidas de seguridad, iniciando una investigación interna para evitar incidentes similares en el futuro. Isabel, a pesar de la ansiedad y la tensión, siguió cuidando de Julie con la misma dedicación, sintiéndose aún más responsable de la niña. El misterioso embarazo de Julia fue una verdadera prueba para todos. Isabel, aunque asustada, no renunció a su deseo de ayudar a Julia y a su hijo. Para resolver el misterio de la paternidad, los médicos decidieron realizar una prueba de ADN. Conservaron una muestra de ADN del novio muerto de Julia y la compararon con el ADN del niño. Todos esperaron impacientes los resultados y la investigación continuó. Pocos días después, la madre de Julia recibió la tan esperada respuesta. Los resultados de la prueba de ADN fueron sorprendentes. El padre del niño era, efectivamente, el novio muerto de Julie. Esto conmocionó a todo el personal del hospital. Después de todo, Julia había estado en coma desde el accidente. ¿Cómo era posible? Los médicos empezaron a hablar de un verdadero milagro. Sugirieron que Julia podría haber estado embarazada antes del accidente, pero nadie lo sabía. El descubrimiento produjo alivio y ansiedad al mismo tiempo, tanto al personal médico como a la familia de Julia. La madre de la chica, aunque conmocionada, se alegró al saber que el bebé era el último hilo que unía a su hija con su amante muerto. Pero todos se dieron cuenta de que la situación seguía siendo difícil, tanto por el estado de Julia como por los riesgos asociados al embarazo. Isabel, sabiendo ahora que estaba ayudando a salvar dos vidas a la vez, se preocupó aún más por Julia. Deseaba sinceramente ver sanos a Julie y a su bebé, y seguía apoyando a la joven y a su familia. La noticia de los resultados del ADN le planteaba cada vez más preguntas, pero al mismo tiempo le daba esperanzas. Y entonces, tras varios meses en coma, ocurrió lo increíble. Julia empezó a dar señales de vida. Un día, mientras Isabel la cuidaba, la niña abrió los ojos durante unos segundos. Todos se alegraron y llamaron inmediatamente a los médicos. Al día siguiente, para alegría de todos, Julia recuperó por fin el conocimiento. Los médicos, temiendo un shock, aconsejaron a la familia que tuviera cuidado al comunicar la noticia a Julia. Decidieron guardar silencio sobre el embarazo. Primero la madre de Julia le contó a su hija la muerte de su padre, explicándole que había fallecido en un accidente mientras ella estaba en coma. Julia estaba inconsolable. Los médicos y la madre de Julia decidieron entonces que lo mejor sería contarle también la verdad sobre su novio. Tras escuchar también esta noticia, Julia se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. El dolor por la pérdida de su padre era enorme, pero la noticia de la muerte de su amado la estremeció profundamente. Los médicos se dieron cuenta de que era necesario comunicar a Julia lo del embarazo, pero había que hacerlo con la mayor delicadeza posible. La reacción de la chica fue pesada. Se miró el estómago y lloró.
Julia no podía entender cómo había podido ocurrir. Estaba confusa y deprimida. Su madre intentó consolarla, darle fuerzas. Isabel, como siempre, estaba a su lado, rodeando a Julia con silenciosos cuidados y apoyo. El despertar de Julia, sus intentos de superar el dolor que le había sobrevenido, conmovieron a todos. A pesar de la tristeza y la confusión, su vuelta a la vida fue un rayo de esperanza en esta difícil situación. Julia estaba destrozada. La muerte de su padre y de su amante, un embarazo que desconocía mientras estaba en coma, todo esto era demasiado difícil de soportar. La joven se debatía entre sentimientos de culpa, rabia y desesperanza. La noticia del embarazo le causó conmoción y rechazo. No quería ese hijo, porque le parecía un recordatorio constante del terrible accidente y las pérdidas. Julia decidió firmemente que no estaba preparada para ser madre. No se sentía con fuerzas para cuidar del bebé. Su madre intentó calmar a su hija, convencerla de que juntas encontrarían una salida a la situación, pero Julia se mantuvo firme. No podía imaginar cómo iba a criar a un niño cuando ella misma aún no había superado su propio dolor. Isabel, que había estado a su lado todo este tiempo, comprendía los sentimientos de Julia y se solidarizaba con ella. Sabía que la niña necesitaba apoyo y comprensión. Isabel siguió cuidando de Julie, dándole tiempo para que aceptara lo que estaba pasando. Todos aceptaron la decisión de Julie. El hospital se comprometió a encontrarle una buena familia. Julia tenía que centrarse en su propia recuperación, y todos les deseaban lo mejor a ella y al bebé, aunque sus caminos tuvieran que separarse. Por fin llegó el día del parto. Julia seguía en un estado emocional difícil, pero los médicos e Isabel estuvieron a su lado, asegurándose de que recibiera los cuidados que necesitaba. El bebé vino al mundo sano, pero Julia, como ella misma dijo, se negó a renunciar a él. Ni siquiera quiso saber si el bebé era niño o niña. Estaba convencida de que la adopción era la mejor solución para todos. Isabel, que se había convertido casi en un miembro de la familia de Julia, la observaba con el corazón encogido. Comprendía el dolor de Julia y sabía que una decisión así, aunque difícil, era necesaria para ella. El bebé fue entregado a un servicio especial que le encontraría una familia cariñosa. Finalmente, Julia recibió el alta hospitalaria. Fue un día alegre y triste a la vez. Por un lado, volvía a la vida. Por otro, tenía que vivir con una pesada carga de recuerdos. Julia salió del hospital con el corazón encogido, pero con la esperanza de encontrar fuerzas para seguir adelante. Isabel se despidió de Julia cariñosamente, deseándole felicidad. A pesar de la tristeza, existía la sensación de que tanto Julia como su bebé encontrarían la paz y la alegría en la vida. Pasaron 20 años. Julia creció, se casó y fue madre de 2 niños. Tenía una familia feliz y su trabajo favorito. Era propietaria de una pequeña floristería, donde pasaba el tiempo rodeada de hermosas plantas. Eso le daba paz. Pero a pesar de la prosperidad externa, el pasado no dejaba marchar a Julia. Los recuerdos del accidente, el coma y el hijo que dejó atrás seguían atormentándola. Ni el tiempo ni el apoyo de sus seres queridos la ayudaban. El marido de Julia conocía su historia e hizo todo lo posible por hacerla feliz. Julia quería a su marido y a sus hijos, pero a veces era como si una ola del pasado la arrastrara. Intentaba vivir el presente, disfrutar de sus hijos y de su trabajo. Cuidar de las flores se convirtió en una especie de terapia para ella. Pero de vez en cuando, Julia seguía pensando en el niño que había dejado atrás. Se daba cuenta de que no podía recuperar el pasado, pero quería reconciliarse con él, al menos un poco. Julia se esforzó por ser una buena esposa y madre, por luchar contra las sombras del pasado. Y así, tras años de silencio, Julia decidió dar un paso importante. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar al hijo que una vez había dejado atrás. Julia quería saber cuál había sido su destino, encontrar algo de tranquilidad. Le comunicó su decisión a su marido y los niños, que eran demasiado pequeños para comprender toda la situación.
se limitaron a decirle que iba a encontrarse con una persona importante para ella. Su marido apoyó a Julia. Julia fue al mismo orfanato al que una vez había llevado a su bebé. Subiendo las escaleras, Julia estaba preocupada. El orfanato había cambiado un poco, pero muchas cosas seguían igual. Al entrar, Julia se sorprendió. Isabel, la enfermera que la había atendido en el hospital, trabajaba ahora en el orfanato. Isabel reconoció a Julia y se alegró mucho de conocerla. Julia le dijo que estaba buscando a su hijo, que necesitaba saber cómo estaba para poder encontrar la paz en su alma. Isabel le contestó que se acordaba de su hijo, que no era un desconocido para ella. Isabel, con calidez en su voz, reveló que el bebé nunca había sido adoptado. Se había criado en un orfanato y se había marchado cuando cumplió 18 años. Isabel dijo que seguía en contacto con él, pero que necesitaba hablar con él antes de contarle nada a Julie. Le pidió la dirección de Julia para poder ponerse en contacto con ella más tarde. Julia, abrumada por la emoción, abandonó el orfanato. Se dio cuenta de que aún le quedaba mucho por vivir, pero ahora tenía la esperanza de conocer a su hijo. Regresó al orfanato unos días más tarde. El corazón de Julie latía como loco. Entró y se encontró con Isabel. Se sentaron y empezaron a hablar. Julia habló de su vida, de su familia y de lo mucho que quería saber de su hijo. Isabel la escuchó y le contó que, después de dejar al bebé en el orfanato, siguió visitándolo, cuidándolo. Desarrolló un vínculo especial con este niño. Y con el tiempo decidió trabajar en el hogar infantil para estar más cerca de los niños. Isabel dice que el hijo de Julie se llama David y que nunca fue adoptado. Creció en ese orfanato y se marchó cuando cumplió 18 años. Isabel seguía en contacto con él y decía que David se había convertido en un buen hombre, pero que debía hablar con él antes de contarle nada sobre Julia. Julia dio las gracias a Isabel por cuidar de su hijo. Salió del orfanato con una sensación de esperanza y ansiedad. Isabel prometió ponerse en contacto con ella en cuanto hablara con David. Julia esperaba con impaciencia su encuentro. Pasaron varios días. Isabel llamó a Julia y se reunieron en el orfanato. Isabel empezó a hablar de David con una sonrisa. Dijo que había sido un niño muy enérgico y curioso, siempre interesado en todo lo que le rodeaba. Isabel se encariñó con él como si fuera suyo e intentó darle todo su cariño y cuidados. Cuando David cumplió 18 años, empezó a vivir solo. Isabel decía que, incluso después de eso, seguían comunicándose. Su vínculo permanecía intacto. David se había convertido en un joven fuerte y decidido, y estaba muy agradecido a Isabel y al orfanato por todo lo que habían hecho por él. Julia escuchaba con la respiración contenida. Se alegraba de que David estuviera bien, pero al mismo tiempo se sentía culpable por no haber estado a su lado. Isabel dijo que necesitaba hablar con David antes de decirle nada para asegurarse de que estaba preparado para conocer a su madre biológica. Julia la comprendió y le agradeció de todo corazón todo lo que había hecho por David. Salió del orfanato esperanzada, esperando ansiosa el momento de ver a su hijo. Pasaron unos días. Isabel se puso en contacto con Julia y le propuso concertar una cita. Julia estaba preocupada, pero al mismo tiempo contenta, porque muy pronto vería a David. Decidieron encontrarse en la floristería de Julia. El día acordado, cuando Julia estaba en la tienda, entraron una mujer y un hombre jóvenes. La mujer se presentó como Ania y explicó que había crecido con David en un orfanato y que eran muy amigos. Ania explicó que ella y David llevaban años viniendo a esta tienda para que David pudiera ver a su madre. Fingían ser un matrimonio para no levantar sospechas. David no tuvo el valor de hablar con Julia, temía que no quisiera verle. David se quedó a su lado, estaba preocupado y tímido, pero cuando vio a Julia, no pudo contener sus emociones. La llamó mamá y la abrazó. Julia sintió que todo su dolor y sus miedos desaparecían. Ambas lloraron, dejando salir años de añoranza y silencio. Hablaron durante horas, contándose sus vidas. Julia se disculpó por no haber estado cerca. Pero David, maduro y sensato,
Dijo que la comprendía y que no la juzgaba. También contó cómo Isabel le había cuidado y preparado para ese día. Julia presentó a David a su marido y a sus hijos, que le recibieron con mucho cariño. David sintió que por fin había encontrado a su familia. A partir de ese día, Julia y David empezaron a construir su nueva relación, llena de amor y comprensión. Julia se prometió a sí misma ser la mejor madre posible y no dejar nunca que el pasado arruinara su futuro. Gracias a todos por escucharnos. Suscríbete al canal. Agradeceré los likes debajo del video. Hasta pronto.